Hola, muy buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estos seminarios web que mes con mes estamos desarrollando desde las plataformas de Sology. Siempre con resolución de problemas, siempre hablando con elementos que tienen que ver con los análisis de causa raíz, con los análisis de eventos y bueno, todo lo que está relacionado con estos temas que bueno, apasionan y que están dentro del conocimiento que poco a poco vamos a ir generando en esta comunidad. Hoy vamos a estar hablando de los modelos mentales asociados con el fallo, un tema que se está convirtiendo poco a poco en una nueva frontera, un nuevo límite dentro de los procesos de investigación de fallas, investigación de eventos. Juan Carlos, buenas tardes, buenos días, perdón, bienvenido. Dentro de los eventos, los incidentes, las no conformidades inclusive, que están asociados con el hecho de poder enfocarnos precisamente en cómo debemos analizar estas situaciones, estos problemas. Y por supuesto, cómo es que muchas veces los modelos mentales que ya están establecidos, que de alguna forma están incluidos dentro de las organizaciones, nos están limitando y nos están impidiendo poder tener análisis de causa raíz y poder tener investigaciones que realmente eviten la recurrencia y que realmente mejoren el proceso. Por supuesto, siempre comenzando con nuestra promesa, siempre estamos tratando de transformar incidentes, fallas y no conformidades en conocimientos que sean aplicables dentro de la organización a partir de la reducción de recurrencia, mejorar el desempeño y, por supuesto, alinearlo directamente con los análisis de causa raíz de Soloy y la plataforma Counseling que sustenta todos estos elementos de gestión. Primero, ¿cuál es la realidad que se impone en las organizaciones? O sea, las organizaciones hoy en día no fallan sus procesos solo por errores técnicos, sino que el fallo o el problema en la recurrencia está en aspectos mucho más allá de lo que podemos notar y tiene que ver directamente con la forma en que estamos interpretando la realidad. Tenemos motores, tenemos procesos, tenemos máquinas, personas, sistemas que siempre están fallando y siempre están teniendo de alguna forma u otra desviaciones en lo que deberían ocurrir o cómo deberían funcionar. Sin embargo, lo que realmente determina si una organización aprende o repite de estos mismos problemas es si el modelo mental con el que se está realizando permite entender la falla y permite, por supuesto, describir la realidad operativa, la realidad objetiva dentro de los procesos. Por tanto, al trabajar en las organizaciones, partiendo de un cambio en el modelo mental, es algo importantísimo para desarrollar un aprendizaje y una mejora continua coherente dentro del proceso. Dicho esto, en este webinar estamos intentando abordar una dimensión poco explorada en el mantenimiento, en la calidad, en la seguridad, que es precisamente los modelos mentales del fallo. Intentamos descubrir en este seminario por qué los equipos que son técnicamente competentes, que están técnicamente preparados, muchas veces llegan a conclusiones equivocadas porque los análisis de causa raíz se repiten con los mismos supuestos, los mismos sesgos y de alguna forma los mismos atajos mentales que van a distorsionar un poco la realidad que se analiza a partir de comprender los fallos, comprender la no conformidad o los accidentes. Por tanto, si tu organización analiza problemas, pero no reduce la recurrencia, entonces los invito a quedarse para que podamos describir poco a poco todo lo que vamos a estar desarrollando como parte de los modelos mentales. Yo le doy la bienvenida a todos los que están presentes, Juan Carlos, y el equipo, a todos los que posteriormente puedan estar viendo los videos, para que de alguna manera enriquezcamos un poco estos elementos. El objetivo, como ya les dije, es presentar las buenas prácticas. Vamos a estar viendo todo lo que podamos rescatar de buenas prácticas relativas a los diferentes modelos mentales del fallo que de alguna manera retrasan o limitan un poco el proceso de resolución de problemas en las organizaciones. Intentaremos presentar acciones concretas que puedan corregir, controlar o eliminar estos modelos mentales dentro de los procesos de investigación asociados específicamente con los análisis de causa raíz. Y lo digo de esta manera porque en muchas ocasiones si nos enfocamos con modelos mentales
para analizar eventos que no han ocurrido, que igual son fallos, igual son problemas, etcétera. Estamos metiéndonos en temas de análisis de riesgo, que aunque el modelo mental también juega un papel importante, hay ciertos aspectos que hay que diferenciar. Por eso vamos a estar concentrándonos el día de hoy solamente con los temas de análisis de causa raíz. Como siempre, iniciamos la IEC 62740, define el análisis de causa raíz como un método estructurado que busca identificar las causas fundamentales de un determinado problema que surge o un evento no deseado para implementar medidas correctivas y preventivas que sean efectivas. Comprender el motivo se convierte en el punto culminante y más importante de este proceso de investigación para saber por qué ocurrió el problema y con esto entonces implementar soluciones que eviten la recurrencia. Es importante que entendamos, qué es el análisis de causa raíz, cuál es la meta, cuál es el objetivo de estos procesos, para entender la razón de cambiar nuestro modelo mental. En muchas organizaciones, en muchos lugares, cursos, en congresos, etcétera, nos enfocamos con el análisis causal, identificando fallas. Lo que me interesa es identificar la falla. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, es correcto. Pero el propio modelo te dice que tenemos que ir más allá, implementar las soluciones para evitar la recurrencia. Pero si mi modelo mental es limitado o simplemente lo tengo sesgado, nunca voy a poder encontrar fallas, nunca me voy a poder convertir en un detective, nunca me voy a poder convertir en un ente de cambio dentro de la organización para precisamente evitar la recurrencia, que es lo que de alguna manera mide la calidad de nuestras investigaciones. Para esto partimos de un concepto importante, entender qué cosa es un modelo mental. Básicamente la literatura lo establece como representaciones, creencias, supuestos. Esto es importante porque tanto las representaciones visuales y mentales, las creencias y los supuestos que tenemos como analista, que tenemos como investigador de problemas, normalmente están profundamente arriesgados. Pero estos elementos me explican o intentan explicarme cómo funciona el mundo, cómo es que de alguna manera se establece la supuesta realidad, entre comillas, y actúan como filtros cognitivos para organizar la información. O sea, el primer punto de los modelos mentales, cómo nosotros internamente de manera cognitiva organizamos la información, tomamos decisiones y por supuesto intentamos predecir el comportamiento basado en experiencias, en analogías que de alguna manera guían o describen nuestra percepción de la realidad. Esto es importante. Nosotros estamos como investigadores haciendo una descripción de un modelo mental. Nuestra función es tratar de identificar cómo llevar a un modelo gráfico, a un modelo de investigación, a un modelo de resolución de problemas, la forma que estamos interpretando lo que ocurrió. Y eso es importante para establecer determinados modelos mentales. Estos filtros podemos decir que en muchas ocasiones no siempre son precisos, sobre todo si vienen de un comportamiento de la organización. Aquí es donde está un tema importante. Muchas veces los modelos mentales que incluyen determinados sesgos, percepciones sesgadas, creencias, supuestos que realmente no cumplen o no modelan la realidad, muchas veces están incorporadas en la forma en que la organización maneja estos elementos y que obliga a los especialistas a hacer exactamente lo mismo. Algunas aplicaciones y ejemplos muy comunes que estamos acostumbrados a ver en el día a día son tres importantes: toma de decisiones, procesos, visión organizacional. En el primer lugar, la toma de decisiones ayuda a la organización a organizar la información para resolver un determinado problema complejo y de alguna forma permite que con esta organización inicial tome decisiones. Los procesos, las personas, de alguna manera creamos modelos mentales para definir o para preestablecer cómo debería o cómo funciona realmente un proceso, un sistema, un dispositivo, una organización, basado por supuesto en las experiencias previas, sin llegar a modificar nuestro sesgo cognitivo actual, o sea, sin llegar a cambiar el modelo mental que está preestablecido. Y en tercer lugar, la visión organizacional, que de alguna forma determina la percepción que tienen los líderes sobre el desempeño, la estrategia y el personal, sobre las decisiones y los indicadores que de alguna manera
se establecen. Este modelo mental está asociado a cuestiones que nos llevan a describir lo que conocemos como modelo mental del fallo. O sea, un modelo mental del fallo se define como un conjunto también de creencias, supuestos, patrones de pensamiento, etcétera, pero que una persona, un equipo u una organización establece para poder interpretar cómo ocurrió un evento determinado. Los modelos mentales más comunes que hemos identificado en la práctica y que podemos decir que son peligrosos digamos, por los resultados no convincentes o la manera en que podemos justificar de manera incorrecta las decisiones y conclusiones finales, son estas. O sea, primero y lo más importante, las fallas siempre tienen una sola causa, lo cual es totalmente falso. Segundo, el error humano es inevitable, otro de los paradigmas que muchas veces discutimos. Tercero, algo que escuchamos constantemente, siempre lo hemos hecho así. Si funcionó antes, debería funcionar ahora. Por supuesto, esos paradigmas, esos modelos mentales que ya tenemos sesgados dentro de nuestro proceso, no me ayudan a ver mejoras y no me ayudan a hacer las cosas diferentes. Y peor aún, si la alta dirección o los que establecen las funciones de liderazgo no lo ven. En cuarto lugar está la experiencia sustituye el análisis, lo cual de alguna manera se complementa, no lo sustituye. Y en último lugar, cumplir procedimientos es suficiente. O sea, son los modelos mentales más comunes que tenemos y esto hace que no analicemos los hechos de manera concreta, manera directa. O sea, los interpretamos a través de modelos mentales, lo llevamos a nuestro propio entendimiento, o sea, el problema, el proceso, la desviación es bien compleja, tiene varias aristas, sin embargo, nosotros tratamos de llevarlo a nuestro modelo mental ya preestablecido y no todo lo contrario. ¿Cuál es el problema real que esto provoca en la organización? Primero, que las organizaciones interpretan los fallos a través de modelos mentales que son invisibles en muchas ocasiones, pero que en todas distorsionan el análisis. O sea, esa creencia de que lo hemos hecho así siempre, esa creencia que de alguna manera establecemos los criterios, son elementos invisibles, no están escritos, la mayoría de las veces no están escritos en ningún lugar. Sin embargo, todo el mundo hace lo que aprendió de su predecesor o de experiencias anteriores. En este caso, los síntomas de la organización más frecuentes que podemos identificar pueden ser que los ACR llegan siempre a las mismas conclusiones. O sea, muchas veces he recibido comentarios, he recibido inclusive digamos que análisis de algunos participantes en las certificaciones, en donde me dicen que los modelos de análisis que utilizan siempre llegan a las mismas causas, siempre llegan a las mismas conclusiones, pero se repiten una y otra vez. Entonces, aquí tenemos un síntoma importante de que utilizamos un modelo mental que realmente no resuelve problemas. En segundo lugar, las no conformidades se cierran sin ejecutar un cambio real, ¿no? Que es uno de los puntos importantes dentro de la mejora continua. Los accidentes son explicados como actos inseguros, condiciones inseguras, o sea, frases, descripciones, conceptos que de alguna manera solamente son etiquetas o descripciones de condiciones reales, pero que sí no me garantizan un entendimiento. Cuando aplicamos un ACR a partir de un análisis de modo de falla de efecto previo, realmente este análisis no refleja la realidad operativa. Y por supuesto, las acciones correctivas no son capaces de eliminar la recurrencia. ¿Cuáles son los elementos clave, los conocimientos claves que tenemos que empezar a identificar? Primero, que el fallo no está solo en el proceso o en el equipo, el fallo está como un conjunto de elementos que forman el modelo mental y es de la manera en que se analiza, cómo se piensa que ocurrió el fallo. Y por tanto, un modelo mental erróneo podría llevar a un buen análisis, digamos, alineado con el modelo mental que tenemos en la actualidad, pero nunca voy a tener conclusiones correctas, nunca voy a generar soluciones efectivas y la recurrencia se va a seguir presentando. Esto de alguna manera se puede analizar a partir de lo que denominamos un proceso de análisis proactivo, o sea, cuando nosotros establecemos un modelo mental que viene desde la ejecución de estudios proactivos, o sea, estudios de análisis de riesgo, análisis de modos de efecto, algoritmos predictivos, desarrollo de
simulaciones de escenario, gemelos digitales, etcétera, que de alguna manera preparan a la organización para saber qué podría ocurrir, de qué manera se podrían presentar esos fallos o de qué manera se podrían presentar esas no conformidades o desviaciones, etcétera, como quieran llamarlo. Y a partir de ahí, entonces, retomar con este modelo, con un nuevo modelo mental que establezca un punto de partida diferente, cómo es que analizamos los fallos, cómo es que evitamos sus recurrencias, pero por supuesto teniendo en cuenta una descripción de un posible evento que sí recoge la realidad objetiva, que sí describe cómo se desarrolla el evento y que de alguna manera permite convertirme en lo que estamos buscando, un analista que entienda la realidad, entienda cómo fallan los equipos, entiendan cómo las personas fallan, cómo las personas no cumplen con sus funciones o simplemente cómo las barreras y los elementos de control de proceso y de seguridad no cumplen la función que está previsto que desempeñen. Esta es la realidad que tenemos que ir incorporando y de ahí nos lleva entonces de la mano a una pregunta que es importantísima. ¿Qué elementos impactan en el sesgo de confirmación? Que es uno de los puntos que están incluidos en los modelos mentales hoy, los puntos negativos que están incluidos en los modelos mentales, en donde yo parto de un juicio previo. Yo cambio la frase porque a veces digo prejuicio, pero no, es un juicio previo del problema que estoy investigando y ya voy al proceso de investigación, ya llego al salón de reuniones a investigar con un elemento preconcebido. Eso es lo que denominamos sesgo de confirmación, que está dentro de uno de los elementos de los sesgos cognitivos asociados a los modelos mentales del fallo. Pero antes, por favor, se pueden presentar en el chat rapidito, pueden comentar el país, la especialidad, qué función realiza, qué esperan de estos webinars, que creo que son importantísimos para nosotros como Sology, para poder ir mejorando los contenidos y las presentaciones que estamos desarrollando. En lo que ustedes escriben, yo me voy a presentar rapidito. Mi nombre es Eloy Isaac, facilitador, instructor certificado de Sology. Ahorita cumplo la función como Regional Manager de Sology en México y Centroamérica. Soy, por supuesto, catedrático, facilitador del Tecnológico de Monterrey, facilitador, profesor del Instituto Tecnológico del Petróleo y Energía, y además de una certificación en análisis de causa raíz, también tengo certificaciones en análisis de riesgo. Y a la par, junto con estos procesos, estoy desarrollando como consultor y auditor líder de sistemas integrados de gestión con, bueno, varias empresas con las cuales colaboro desde hace bastante tiempo. O sea, ya ahorita van a ser 10 años que estoy colaborando con varias de estas empresas. Por favor, con todo gusto, correo electrónico para cualquier consulta, celular en México, oficina en México, para que de alguna manera podamos estar comunicándonos. Por acá me comenta Juan Carlos, jefe de ingeniería de mantenimiento de Pampa Energía en Argentina. Excelente, Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias. Patricio Álvarez, gerente regional de HCS de Albemarle, operación de litio Chile. Que estuve por allá, no sé si nos conocimos, Patricio, honestamente no lo recuerdo, pero estuve por allá en Atacama ya van a ser 3 años, en un curso que me tocó hacer, excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, bienvenidos todos, realmente es un gustazo para mí tener siempre la compañía de expertos en el tema, ¿no? Vamos entonces un poco a platicar de los sesgos de confirmación. En Sology hemos identificado 6 sesgos de confirmación que son importantísimos como paradigmas negativos dentro del proceso de identificación y análisis de problemas, ¿no? Cuando estamos investigando o como estamos tratando de desarrollar la investigación de un problema. Primero están las perspectivas limitadas del problema, que es el sesgo más importante. Normalmente suponemos que mi experiencia previa, nuestras acciones o actividades anteriores pueden ser generalizadas. O sea, puedo suponer que la voy a establecer en el resto de los problemas, ¿no? Y las investigaciones. Otra de las limitaciones importantes es cuando se apresuran las conclusiones, que de conjunto con apresurar las soluciones
forman un binomio bastante negativo para los resultados de las investigaciones. Por una parte, no falta el que diga, ya sé cuál es el problema, ya sé qué fue lo que pasó, ya sé cuáles son las causas, y por otra, siempre hay alguien que dice, ya sé cuáles son las soluciones, ya sé lo que hay que hacer al respecto. Estos dos elementos están bien alejados de la realidad y es uno de los indicadores o indicativos, en este caso, de que nuestra organización debe cambiar su modelo mental y debe empezar a abrirse a la eliminación de los sesgos cognitivos que vamos a ver dentro de un rato. Está el enfoque a reglas, que tiene que ver siempre con el cumplimiento de determinadas reglas, normas, procedimientos, que si no se hacen, si se infringen, entonces estamos en un problema. Estamos asociados al enfoque al comportamiento, que se enfoca el análisis exclusivamente en las personas, en cómo tenía que comportarse, en cómo se comportó, obviando la estructura sistémica de la organización, obviando todos los modelos tecnológicos o inclusive documentales que hacen que el comportamiento sea preestablecido, sea entrenado y de alguna manera sea realizado de una manera concreta. Y por supuesto, el hecho de resolver problemas con fines específicos que de alguna manera nos lleva a intentar siempre hacer lo mismo, siempre utilizamos 5 por qué, siempre utilizamos Chicago, siempre utilizamos el árbol de falla, pero no vamos a adaptar nuestro modelo de análisis y nuestro modelo de pensamiento, no somos capaces de modificarlo o cambiarlo para que se adapte un poco al tipo de problema, a los niveles de complejidad que tenemos hoy en la actualidad. Y de ahí entonces ya tenemos que con estos paradigmas que están asociados a los sesgos de conocimiento, al sesgo de confirmación, vamos a ver cuáles son los sesgos más frecuentes que existen, que están arraigados en las personas, a los que analizan ACR, los que analizan fallas, los que realizan investigaciones de problemas, pero también están asociados a la organización para identificar no conformidades, accidentes, eventos no deseados, etc. Pero antes, rapidito, un minutito, solamente para comentarles dónde estamos. Ustedes nos siguen en la página de Sology, la página de counseling.com, sology.com. Por supuesto, en LinkedIn, en nuestra plataforma de Sology Latinoamérica, en nuestro canal de YouTube, en Análisis de Causa Raíz, Sology Latinoamérica, donde se suben estos y otros videos de nuestra plataforma. Y por supuesto, siempre hablamos de Spotify, donde hay un podcast que se llama Mundo ACR, que dirige nuestro gerente Augusto Constantino. Para aquellos que andan por Facebook, también nos pueden encontrar en Facebook como Sology Latinoamérica, donde estamos digamos que cambiando un poco el enfoque de las cuestiones que publicamos. ¿Dónde y con quién nos contactamos siempre? Bueno, nuestro gerente regional, director general de Sology Latinoamérica, Gabriela Peloso, que está en atención al cliente, Yanina Reyes, que es la coordinadora de relaciones públicas, que siempre nos acompaña en estos webinars. Y bueno, yo me presenté que estoy acá en México para la atención de toda la región. Tenemos nuestro programa de actividades, vamos a estar hablando el próximo mes, no va a ser el 4 de junio, va a ser el 18 de junio por cuestiones de agenda, de los errores más comunes en la gestión de incidentes según la ISO 45001, donde vamos a estar hablando también de lo nuevo que trae esta norma ISO para 2027. Ya en julio vamos a estar hablando de Machine Learning, ACR, FMA, lo que se conoce como la inteligencia híbrida para la organización, y estamos fomentando un curso de identificación y análisis de riesgo la próxima semana, no la otra, 9, 10 y 11 de junio, en línea, en vivo, como estamos acostumbrados a hacer nuestros cursos. Tenemos también en junio 23, 24 y 25 un curso de no conformidades y acciones correctivas y análisis de causa raíz, y cerramos esta primera mitad del año con la certificación internacional en facilitador ACR del método Sology, 14, 15, 16 de julio, igual en vivo, en línea, completamente en vivo, desde nuestras plataformas de Sology. Retomamos un poco el tema, ¿no? ¿Cuáles son los sesgos más frecuentes que vamos a identificar? Y es importante que lo veamos como a lo que me voy a enfrentar cada vez que estoy tratando de investigar algo. O sea, nosotros en Sology
que tenemos años trabajando con investigaciones, haciendo análisis de riesgo, haciendo análisis de causa raíz, investigando no conformidades, siempre tenemos que muchas veces llamarnos a capítulo y entender que podemos caer en estas trampas cognitivas. O sea, nuestro cerebro generalmente nos lleva a este tipo de elementos, pero conocerlo, entender que puede ocurrir, creo que es el primer paso para tratar de alejarme de ellos y poder desarrollar investigaciones de manera mucho más eficiente. El primero, como le decía, es el sesgo cognitivo, que tiene que ver con el problema de desarrollar investigaciones y análisis de causa raíz basado en paradigmas preconcebidos sin ningún sustento técnico o ningún sustento legal. O sea, estamos viendo cómo se hace el 5 por qué, lo están haciendo de una manera que no está dentro de los protocolos o de las normas que legalmente, técnica y legalmente lo sustentan. Pasa lo mismo con el árbol de falla, pasa lo mismo con el triple beta, pasa lo mismo con el bottie, etcétera. Y es el primer elemento que tenemos que saber. O sea, de manera cognitiva aprendemos a hacer las cosas por lo que nos comenta, por lo que nos dice o por lo que hacemos, pero no nos preocupamos por ir al sustento científico, al sustento técnico para investigar y para analizar causalidad. En segundo lugar está el sesgo de confirmación, que ya hablamos de eso. O sea, buscar evidencias que confirmen la primera hipótesis. Realmente llevamos con todos los paradigmas que vimos anteriormente, llegamos a investigar con la solución en la mano, con las causas, con la hipótesis preestablecida, ¿no? Y entonces es un sesgo de confirmación que muchas veces el peligro de este sesgo de confirmación es que es un elemento, digamos que preestablecido por la organización. O sea, la organización establece criterios que hace que los analistas tengan este sesgo de confirmación. En tercer lugar está el sesgo de experiencia, ¿no? Siempre falla por lo mismo, por tanto, si 3 veces anteriores tuvo el mismo fallo por alta temperatura, bueno, ¿quién quita que ahorita también tenga el mismo fallo por el mismo elemento? Y eso es totalmente falso porque la realidad de las condiciones operativas y los contextos cambian de manera constante y yo debo de ir eliminando estos elementos. Tenemos el sesgo metodológico, que es adaptar el problema, el evento, la no conformidad, el accidente o el fallo a la técnica o herramienta de ACR que se utiliza en la organización. Muchos de los elementos que nosotros hoy estamos identificando en las organizaciones, cuando empezamos a colaborar con ellos, es precisamente que hay una técnica o una herramienta de ACR que es la preferida y es la que se usa, es la que mejor se adapta y la que más se sabe en la organización. Sin embargo, como esta técnica o esta herramienta trae limitaciones, porque todas traen limitaciones, entonces el primer paso es tratar de adaptar el problema a la técnica y eso hace que yo esté dentro de un sesgo metodológico muy alejado de lo que voy a obtener en el caso de que sea todo lo contrario, de que yo determine qué técnica o qué herramienta o qué metodología de ACR voy a utilizar en función del tipo, del alcance y la complejidad del problema que estoy investigando. Después tenemos el sesgo de simplificación excesiva. Muchas organizaciones intentan reducir sistemas complejos a una sola causa o a una linealidad. O sea, los problemas complejos a grandes rasgos se analizan basado en el principio de divide y vencerás. O sea, yo tengo problemas extremadamente complejos y tengo que desarrollar diferentes líneas de investigación, pero jamás simplificarlo a una sola línea, a un solo método. Tenemos el sesgo del modelo persona-culpa, que de eso vamos a estar hablando a continuación, que es el intento de explicar todo tipo de fallo, todo tipo de evento, todo tipo de no conformidad, como si fuera un error individual de una persona y no profundizar en qué elemento sistémico de la organización permitió que esa persona podría haber ejecutado un sesgo o un error dentro del proceso. Y está el sesgo de causalidad lineal, asumiendo, muchas organizaciones hacen esto, asumen que todo fallo sigue una cadena simple de causa-efecto y no profundizan en las relaciones causales, no aplican lógica causal, no incorporan orígenes de causa, orígenes de las evidencias, no analizan los criterios propios de las compuestas lógicas y por supuesto estamos obviando todo el basamento científico que está dentro de los modelos de análisis de causa raíz que aparentemente es muy empírico, aparentemente es muy experimental, pero no, tiene un basamento científico bastante interesante. Para el sesgo de persona culpa,
traemos o hablamos siempre de la diferencia que hay entre las organizaciones. Y yo les invito a, por favor, que ustedes identifiquen o puedan verse reflejados en alguno de estos casos, porque hay organizaciones que establecen la cultura de la culpa versus organizaciones que establecen la cultura de, el aprendizaje. Por un lado, tenemos el enfoque inicial es siempre buscar culpable y señalar con el dedo. La comunicación intenta ocultar el error por miedo a la represalia, es natural. O sea, si la organización tiene un enfoque a la culpa, nosotros como analistas el error lo ocultamos por miedo a la represalia, porque eso es lo que premia a la organización. Se castiga y se reprime el fallo, o sea, hay una reprimenda dentro del proceso, por tanto, el tratamiento de fallo se vuelve una cuestión de crítica destructiva, pasar vergüenza, etcétera. Esto, por supuesto, genera ansiedad, falta de confianza, miedo a proponer ideas y, por supuesto, bajo compromiso dentro del proceso de investigación, y a largo plazo, perdón, los errores se repiten. Existe estancamiento profesional y organizacional, y por supuesto los buenos talentos se empiezan a ir y se empiezan a identificar. Yo puedo decir y dar fe que en algunos momentos he trabajado en este tipo de organizaciones, pero vamos hacia lo mejor, que es lo que tenemos que hacer, que es desarrollar una cultura del aprendizaje. Preguntarme primero que todo por qué falló, no quién falló. O sea, el enfoque inicial es comprender la causa, investigar la causa a raíz y, por supuesto, analizar los sistemas, los procesos, pero sin ningún tipo de sesgo cognitivo, ningún modelo mental preestablecido. Como ya dijimos, teniendo conocimiento previo de cómo es que deberían funcionar y cómo están diseñados los procesos para que trabajen. Segundo, obtener constantemente lecciones aprendidas. Estas lecciones aprendidas me ayudan a combatir el error abiertamente, genera una cultura del error, genera una cultura de transparencia, genera una seguridad psicológica a la hora de poder enfrentar y aceptar que nos equivocamos y que forma parte del día a día. Esto permite ajustar procesos, hacer análisis, aplicar mejora continua, garantizar la retroalimentación constructiva y, por supuesto, generar soluciones sistémicas. Y por último, tenemos empoderamiento y a largo plazo la reducción de los errores. Con mayor confianza y seguridad podemos garantizar motivación para innovar y alto compromiso. Y esto de alguna forma reduce el error, genera innovación, y de aquí estamos generando un crecimiento y una adaptación, lo que se denomina como resiliencia en las organizaciones. Muchas de estas cosas se ven hoy dentro del famoso modelo Hub, pero el famoso modelo Hub muchas veces se genera superficialmente en la organización. Yo creo que hay que ir generando cultura de aprendizaje para que se comprenda correctamente. Ahora, ¿qué daño hace el sesgo de causalidad lineal, que es otro de los elementos que estamos combatiendo con el modelo mental del fallo que hoy vemos en las organizaciones? Primero, siempre partimos de una pregunta que es bastante simple: ¿por qué se quema la mano un operador de mantenimiento? Y la pregunta, ¿cuál sería la respuesta? En muchas organizaciones, si ustedes quieren escribírmela, escríbanla, pero en el 95% de los cursos, organizaciones, personas con las cuales he platicado este tema, siempre hablan del hecho de que, bueno, se quemó porque no traía el equipo de protección personal, se quemó porque no estaba sensibilizado a los riesgos, exceso de confianza, falta de capacitación, pero nunca nadie o muy pocos van directamente a lo que permitió que se quemara la mano, ¿no? Que es precisamente el hecho de acercar la mano a un punto caliente. O sea, hay una acción, hay un elemento de cambio, de movimiento que hay que hacer para que esto se presente. Y este ejemplo tan simple de alguna manera reconoce el sesgo de causalidad lineal, en donde nosotros siempre estamos viendo o respondemos a un evento según lo que ya escuchamos, lo que ya vimos, lo que ya analizamos. Sin embargo, la idea es recortar y eliminar ese sesgo para podernos enfrentarnos a la realidad, que es ver que la realidad es mucho más compleja de lo que podemos describir. Los sesgos de causalidad lineal establecen que los eventos rara vez son lineales. Tenemos que entender que la relación causa-efecto de manera lineal rara vez existe, y por tanto nuestro sesgo personal u organizacional nos lleva a analizarlo como si fueran así, como si se comportaran siempre, como si se comportaran con un 5 ¿por qué? En segundo lugar, en el método Soloy aplicamos lo que se conoce como el modelo de causas transitorias y no transitorias.
Las primeras, las causas transitorias, representan acciones, cambio, fuerza. Eso es lo que buscamos. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué acción se presentó? ¿Qué fuerza desencadenó la respuesta en el efecto que es lo que estamos investigando? O sea, una respuesta representa movimientos, verbos, etcétera. Pero estas causas, estas acciones, estos cambios no ocurren de la misma manera si no se cumple una condición. Y esa condición la identificamos como causas no transitorias. Esa no transitoriedad que tenemos son condiciones, la mayoría de las veces preestablecidas, que nos ayudan a identificar propiedades, variables del proceso, sistemas de seguridad o control operacional. Representan cosas, representan sistemas de protección que deberían o no deberían haber estado, que actuaron o no actuaron como se esperaba, o que coincidieron temporalmente para que las causas y los efectos se manejen como, en este caso, aplicando lógica causal. Si el modelo mental de causalidad lineal no siempre funciona, entonces este modelo mental de aplicar la lógica causal elimina el sesgo de causalidad lineal y, por supuesto, me permite encontrar muchísimas más causas sistémicas que realmente están asociadas directamente al problema y no interpretarlo, o más bien no analizarlo y no sacar conclusiones simples, por supuesto, porque la vida, la realidad operativa, la manera en que trabajan los equipos, la manera en que trabajan los procesos, hace mucho tiempo que dejó de ser lineal, hace mucho tiempo que esa cadena de causalidad de manera lineal es la bandera, es lo que siempre ocurre, para dar paso a la complejidad, para dar paso a procesos complejos que tienen muchas aristas, muchas condiciones y sistemas que funcionan al mismo tiempo. Este es uno de los elementos más importantes que tenemos que cambiar y que, por supuesto, dentro de los modelos de Sologgi están establecidos. Aquí es la descripción del evento, del ejemplo que veíamos hace un rato, ¿no? Se quema la mano derecha porque se produce un arco eléctrico y hay una existe la electricidad. Si ninguna de las dos causas se presentan al mismo tiempo, o sea, con una combinación puerta lógica tipo I, no ocurre el evento a la cual yo me estoy enfrentando. Pero si seguimos abriendo el modelo, la desconexión del cable eléctrico, la acción fue lo que llevó a la producción del arco eléctrico. Y por supuesto, la condición es que no portaba el equipo de protección personal. Y en la parte inferior, en la línea de electricidad, ya tengo que analizar de manera coherente y sistémica si realmente por qué existió electricidad, tendría que haber o no existido electricidad, se cumplió un procedimiento de desconexión o no, y por qué todos estos elementos van de la mano. Y fíjense cómo ya yo voy abriendo, por supuesto, este evento, ya ustedes ven por acá, aquí hay 10 causas que están ocultas, aquí hay una causa oculta, aquí hay 7 causas ocultas, porque estamos poniendo un ejemplo bastante elemental, pero fíjense cuando nosotros aplicamos los modelos de causalidad, la lógica causal a partir de los análisis de acciones y condiciones, cómo estas causas siguen abriendo y se siguen presentando, ¿ok? La desconexión se ve a partir de una operación manual con un cable que existía corriente, no porta el equipo de protección personal porque no era obligatorio y así lo decía el procedimiento, sin embargo, no se cumplió el proceso de etiquetado y bloqueado, o sea, y esto puede seguir abriendo, puede seguir generando causas y ya no voy a tener una sola causa raíz, voy a tener un conjunto de causas principales, voy a tener un conjunto de cadenas causales, cada una de estas líneas de conexión, pathway en inglés, de cadenas causales me van a llevar a conclusiones que pueden estar inclusive en áreas del conocimiento o en áreas del sistema que ni siquiera tienen que ver con el mantenimiento o tienen que ver con los temas de seguridad. Aquí estamos hablando de cuestiones de supervisión, estamos hablando de cuestiones de despido, estamos hablando de cuestiones organizacionales intrínsecas en la organización, sesgos de confirmación que hay en la organización que llevaron a que esta empleada de mantenimiento tuviera un accidente de este tipo. Esto de alguna manera refleja lo que estamos hablando de eliminar el sesgo de causalidad lineal. Por tanto, esto nos lleva entonces a una pregunta importantísima. O sea, ¿qué debemos pensar distinto? ¿Qué debemos hacer de manera diferente? Primero, cambiar el modelo mental. O sea, tenemos que ir identificando cuáles son los principales criterios ya preestablecidos que están arraigados en la organización y en nosotros mismos
como investigadores y empezar a cambiar y vernos reflejados en esta comparativa. El modelo tradicional versus el modelo requerido para entender la complejidad de los procesos. Primero, no se habla de quién falló, sino que se habla de qué permitió que fallara. Segundo, si fue no se dice si fue un error humano, sino se cuestiona qué condiciones lo hicieron razonable, qué condiciones permitieron que este evento ocurriera. Tercero, esto ya lo hemos visto antes, lo tenemos que eliminar. Tenemos que tratar de identificar e investigar todo como si fuera de una sola vez, como si fuera por primera vez que se presente. Se cumplió el procedimiento. Bueno, el procedimiento es útil, el procedimiento sirve, el procedimiento realmente está alineado a lo que pretendemos identificar y busquemos la causa versus entendemos el sistema. Nuestra razón, nuestra responsabilidad como analista no es buscar causas raíz. Eso lo he dicho en muchos cursos y lo he dicho en muchas conferencias. No me interesa buscar la causa raíz, aun cuando el método se llame análisis de causa raíz. Me interesa entender el sistema, me interesa entender el problema para de alguna manera encontrar qué falló y con esto generar soluciones importantes en el proceso. Sí, entonces esto me lleva a un aprendizaje cognitivo. Los fallos no son anomalías, son señales del sistema que yo tengo que identificar como parte de este problema. Vamos a llevarlo a la práctica, ¿sí? Vamos a llevarlo a la práctica, que es lo que de alguna manera me interesa. Sí, entonces vamos a llevarlo a la práctica con cuestiones bien precisas. Vamos a ver tres ejemplos de mantenimiento, una no conformidad que lo ilustra y un evento de accidente que puede estar presentándose. Por ejemplo, en el área de mantenimiento, una falla recurrente del rodamiento. O sea, eso es algo que se presenta comúnmente y que de alguna manera está presente en el día a día. Modelo mental normal, lubricación deficiente. Es lo primero que pensamos, ¿no? La realidad es una desalineación térmica que puede ser ignorada. No hemos encontrado en muchos lugares este tipo de cuestiones, este tipo de referencias. Y la lección fundamental es la experiencia, o sea, el sesgo y el diagnóstico. Entonces, esto me genera un problema, una experiencia dentro del diagnóstico que estoy analizando. El caso o el ejemplo número dos es la no conformidad de calidad, o sea, un producto fuera de especificación, algo que normalmente está presente. El modelo mental me lleva a entender que el operador no siguió un determinado estándar. La realidad, la interpretación real es que existe una variabilidad del proceso más una presión para la entrega del producto. O sea, por tanto, producción está exigiendo resultados, producción está exigiendo resultados. La lección, el aprendizaje de nuestra organización tiene que ser que el sistema empujó la desviación y no que el operador no siguió un determinado estándar. Y para el caso de un accidente es mucho más entendible. Primero, puede haber un atrapamiento durante un mantenimiento, algo que ocurre muchísimas veces. El modelo mental y la respuesta real nos lleva a decir acto inseguro, o sea, es algo que es intuitivo, ocurre algo y siempre vemos un acto inseguro o vemos una condición insegura. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. Podemos tener un diseño inseguro, podemos tener un acceso limitado para el operador, tenemos tiempos reducidos de la actividad y todo eso de alguna manera nos lleva a que el acto, o sea, el atrapamiento ya no es causa, sino es consecuencia de toda la realidad que estoy encontrando y estoy investigando. Si se dan cuenta, me tengo que preocupar por los problemas, por el evento, por lo que de alguna manera está en la primera línea de cada uno de estos ejemplos prácticos. Sin embargo, tengo que alejarme de lo preestablecido, alejarme del sesgo de confirmación, alejarme del sesgo cognitivo que me obliga a caer en trampas del proceso y llegar a la realidad. Tengo que entender qué fue lo que ocurrió, tengo que profundizar en las variables que desconozco y, por supuesto, eliminando incertidumbre, eliminando sesgo y procesarlo con la evidencia. ¿Cómo deberíamos de pensar? Pues de forma muy concreta, haciendo cambios de paradigma
revisando los análisis de causa raíz o investigaciones pasadas que me ayuden a identificar algunos supuestos que no fueron cuestionados o hipótesis iniciales que no estuvieron verificadas. Muchas veces en las auditorías que me ha tocado realizar, veo esto de una manera bastante evidente. Llegan a conclusiones, sin embargo, no existe ninguna evidencia o no existe ningún cuestionamiento de supuestos que están más que presentes en el proceso. Segundo, eliminar los términos vagos, o sea, no hablar de error humano, no hablar de falta de atención, no hablar de exceso de confianza, no hablar de actos inseguros, sino escribir y describir exactamente qué fue lo que ocurrió. Si es una acción humana, qué tenía que hacer y no hizo, o qué no tenía que hacer e hizo. Si es una falla en un proceso, en una barrera, cómo se esperaba que ocurriera y no ocurrió. Si es un acto seguro, acto inseguro, exactamente qué fue lo que ocurrió, bajo qué concepto se presentó, porque en la mayoría de las ocasiones, cuando vemos acciones que terminan en un accidente, estamos ante sistemas, estamos ante elementos estructurales que permiten que la persona haga y ejecute esa acción y entonces se genere el evento. En tercer lugar, incorporar preguntas de pensamiento crítico. Hace ya 2 meses atrás estuvimos hablando de estos elementos, de la forma en que debemos incorporar preguntas críticas, preguntas concretas. ¿Qué creencia estamos dando por válidas? ¿Qué sesgo ya traemos confirmado? ¿Qué evidencia contradice lo que nosotros suponemos? ¿Qué acción o condición genera el efecto que estamos buscando? Por supuesto, tenemos que capacitar a nuestro equipo en modelos mentales, en identificar sesgos, en eliminarnos a los paradigmas y, por último, integrar los enfoques. O sea, ya hoy no podemos hablar solamente de análisis de problemas en causa raíz. Tenemos que investigar accidentes, tenemos que investigar no conformidades, tenemos que investigar y desarrollar análisis de riesgo como FMA, HACCP, WARIF, etcétera, que de alguna manera me integren estos elementos y ya yo pueda ir cambiando mi modelo mental para partir de algo ya previamente analizado, que en este caso son los análisis de riesgo que me ayudan a alinear los procesos. Esto es porque la falla cuesta más de lo que creemos. Y esta es la razón por la cual empezamos a idear este seminario web de hoy. Nos dimos cuenta de que dentro de cada falla pequeña, cada incidente, casi cada coaccidente, cada no conformidad menor o cualquier elemento que se surge como una auditoría o como una revisión de un requisito legal, dentro de ella hay costos ocultos que van acumulándose. Entonces, eso lo representamos con una línea, como si fuera una línea de proceso de, no sé, un sector cualquiera en donde yo tengo pequeñas fugas, pequeños orificios, como pueden ser faltas repetitivas, errores cognitivos representativos en logística, reprocesos constantes, pequeños errores humanos, desviaciones muy elementales, qué sé yo, en recursos humanos, capacitaciones. Sin embargo, todas estas en su conjunto están generando pérdidas directas e indirectas que dentro de nuestra organización se van haciendo más visibles cada día, se están identificando como pérdidas monetarias bastante grandes y su impacto es masivo, su impacto realmente es alto. Y este es, digamos que, la principal conclusión que debemos ir obteniendo, ¿no? El por qué me tengo que preocupar de cambiar mi modelo mental para poder identificar estas pequeñas fallas, desviaciones, no conformidades, accidentes, incidentes, que no generan impactos visibles, pero que están ahí, están presentes y que de alguna manera acumulándose van a generar pérdidas económicas relevantes. En resumen, por favor, tenemos que identificar el modelo de la culpa, ¿no? Es fundamental para cambiar los paradigmas. Debemos preguntarnos, ¿tendré problemas si muestro este seminario web, que estamos haciendo a mis superiores? Si la respuesta es sí, entonces hay que hacer cambio en su organización. Los fallos no enseñan nada por sí solos, o sea, los fallos son fallos, yo tengo que investigarlo, tengo que retomar los procesos. Para esto tenemos que generar conocimiento de cada fallo, tenemos que generar expectativas, tenemos que generar soluciones, tenemos que entender qué fue lo que ocurrió. Si no lo hacemos, no estamos aprendiendo, estamos botando un conocimiento que el día a día, la práctica y las acciones cotidianas nos están regalando
prácticamente free, ¿no? Gratis. La forma en que interpretamos los fallos es la que determina si aprendemos o repetimos. O sea, si nosotros seguimos analizando los fallos de manera lineal, muy simple, con todos los sesgos que ya traemos previamente, nosotros simplemente estamos condenados a repetirlo. Por eso muchas veces nos preguntamos, bueno, si ya yo hice todo, ¿por qué no repetimos? ¿Por qué repite el proceso? ¿Por qué se presenta de nuevo el fallo? Y es precisamente porque no aprendemos, no profundizamos, no cambiamos nuestro modelo mental. Y por último, cambiar los modelos mentales es solo el primer paso para cambiar los resultados. Hay muchas cosas de las cuales hemos hablado que tienen que ver con indicadores, que tienen que ver con toma de decisiones, con maneras de comunicar los eventos, con la forma en que nuestra empresa, nuestra organización está condicionada o no para manejar el error, para identificar evidencias, para analizar datos y, por supuesto, desde los análisis de causa raíz. No sé si hay alguna duda, algún comentario hasta aquí. Realmente somos pocos, no sé si tenemos por lo menos 5 minutos para preguntas y respuestas. Si lo quieren, por favor, con todo gusto. Sí, Patricio, con todo gusto. No sé si Patricio puede, a ver, yo no puedo quitarle sí. Creo que está habilitado el micrófono, Patricio, ¿no? Permití micrófono, Patricio. Si gusta, ya lo puedo abrir. Sí, ya está habilitado el micrófono. Aquí me dice que está habilitado. No sé si puede habilitar el micrófono. Bueno, no sé si alguien más tiene una pregunta, algún comentario que quiera hacer, porque bueno, aquí, aquí Patricio no ha logrado. O sea que sí, ya está habilitado aquí, puede abrirlo cuando guste. Ok, de todas maneras estamos a la orden para cualquier pregunta, está aquí, ya, creo que ya puede abrirlo. O sea, aquí me está saliendo que está habilitado el micrófono, o sea, nada más tiene Ahora que sí. abrirlo. Ahora sí, Patricio, adelante, lo escucho. Oh, sí. Mira, agradecer la presentación. Nosotros en nuestra compañía trabajamos con Sologic. Ujú, Hay sí, un nivel de eventos que la compañía decidió que se investigan a través de esta metodología. Siempre teníamos un sesgo de que esto operaba muy bien en, en los eventos que estaban relacionados con seguridad de procesos, integridad mecánica, pero a veces no veíamos la misma efectividad cuando analizábamos eventos relacionados con lesiones de personas, ¿ya? Y tenía ahí algunas preguntas, sé que tenemos poco tiempo, voy a seleccionar como las que más me interesan, porque, eh, claro, nosotros en general promovemos cultura de reportabilidad, o sea, digamos, y todo lo que pasa, reportémoslo, porque en el fondo es la oportunidad de generar como aprendizaje, ¿ya? Pero eso correcto. también lleva a que las organizaciones un poco se llenan de muchos análisis y quizás eso termina afectando la calidad al no tener estos análisis el tiempo efectivo para poder conducirlos de buena forma, ¿ya? Y eso va en línea también con poder, a veces yo creo que las organizaciones fallan en determinar quiénes son las personas que tienen que participar efectivamente en un análisis de acuerdo a lo que sucedió, Es ¿ya? correcto, es Y eso correcto. hace que varios sesgos de lo que me indicaste me hagan mucho sentido, porque el sesgo de lo lineal, o sea, de ir a la causa rápida, entonces hay varias cosas que se manifiestan, ¿ya? Ahora, eh, a veces también vamos abriendo el abanico, van apareciendo hartos factores, van apareciendo hartas acciones correctivas y después las organizaciones se dan cuenta que no pueden gestionar el tamaño de acciones correctivas que determinaron, ¿ya? Eso quería comentar, que es como la experiencia, ¿ya? Yo puedo, Patricio, sugerirle que, bueno, ya lo hemos hecho con otros clientes de Sology.
sugerirle que utilicen el Sologic, o sea, el método como base. Y en función del impacto, fíjense que hay dos criterios: impacto del problema, o sea, si quedó en una no conformidad o quedó en un incidente muy elemental o en un reporte muy elemental, tiene un impacto bajo, ¿no? Y si llegó a otros niveles, entonces el impacto es más alto. Lo que es impacto y complejidad, esos dos elementos me van a decidir si yo utilizo un 5 por qué muy elemental o voy y profundizo con la herramienta de Sology, o sea, con el método que propone Sology. Creo que eso es una buena práctica. Y bueno, de alguna manera esto me permite, por ejemplo, saber cuáles son soluciones efectivas, no importa si utiliza el método Sology o no. Si yo hago un 5 por qué, incorporo soluciones, yo tengo que ir y tratar de establecer los 4 criterios que tiene el método Sology. Y eso me va a garantizar, primero, si realmente esa solución va a resolver el problema. Y lo que queremos es precisamente que la solución evite la recurrencia. Entonces, por ahí voy a ir filtrando. Yo creo que es un mal, digamos que es un mal indicador suponer que siempre tengo que tener muchas o varias soluciones. Yo creo que con una buena solución para un evento, con eso es suficiente, precisamente para no llenarnos de acciones correctivas. Así que creo que al final ocurre lo que usted comenta. ¿Sí? ¿Qué otro comentario, Patricio? Le agradezco. No, que recién Juan Carlos acaba de decir, creo que una forma de evitar o mitigar sesgos es evitar que quienes estuvieron involucrados en la falla, a analizar, participen en los grupos de análisis. Generalmente las organizaciones son los primeros que, ya, esto es tuyo, ya. Yo tengo un criterio al respecto, o sea, yo creo que todos los que tengan información sobre un evento deben estar. Los que estuvieron involucrados, inclusive cuando se analiza un accidente, a veces el accidentado no es invitado y es de alguna manera una decisión que la organización tiene que tomar, ¿no? Porque hay personas y personas, ¿no? Ya eso es un criterio de cada área, ¿no? Pero esa persona que se accidentó, si la organización tiene la cultura de la culpa, se va a victimizar. Si la organización tiene la cultura del aprendizaje, va a decir: yo fui, estoy ahí, soy testigo, me vi perjudicado, no quiero más, no quiero que otra persona resulte lesionada. Y vamos a hablar y vamos a resolver el problema. Por eso es tan importante eliminar los sesgos, eliminar los modelos mentales negativos y tratar de darle la confianza y tratar de platicar, ¿no? Porque lo que dice Juan Carlos es cierto. Muchas ocasiones el sesgo no lo da la persona que participó. La mayoría de las veces el sesgo lo da la persona que supone que porque hace un año analizó algo igual, este es similar y lo va a enfocar igual. Y eso es un error. Ahí sí tenemos un sesgo de confirmación y un sesgo cognitivo que se presenta constantemente, ¿no? El que está presente, el que tiene información, el que fue afectado o el que está alrededor del evento, tiene información y conoció la realidad, sabe cómo es que funciona y cómo que realmente funcionó, porque es el que tuvo la experiencia del evento, ¿sí? Y creo que es importante pensar en eso. O sea, no es una receta que hay que seguir al pie de la letra porque, repito, depende de cada persona, depende de cada organización, pero sí debo ir a buscar esos modelos, ¿no? Y esas formas de trabajar. Sí, Patricio, Juan Carlos, muchas gracias por los comentarios, por cierto. ¿Algo más que quieran comentar? ¿Todo bien? Muchísimas gracias a todos, les agradezco muchísimo su participación. Recuerden que siempre nosotros en Sologic hablamos de resolución de problemas. No importa la complejidad que tenga, pero lo que importa es que sea siempre con un enfoque de prevención. Y eso es lo que tenemos que entender con todos estos modelos. Muchísimas gracias a todos. Este es nuestro primer paso para el éxito y nos estamos viendo la próxima semana, perdón, el próximo mes, 18 de junio está el próximo webinar donde vamos a estar hablando de seguridad y la ISO 45001. Muchísimas gracias a todos, tengan un excelente día y nos vemos en la Muchas próxima. gracias, doctor. Gracias a Gracias a ustedes, todos. cuídense.